en el desarrollo de una mirada igualitaria e inclusiva en las organizaciones, y este espacio será interactivo, lo vamos a ir construyendo juntos. Como les contó Diana, pues la idea es poder tener nuestras preguntas apuntadas, tendremos espacio de preguntas, conclusiones, y sin más, pues le voy a dar el paso a María Cecilia, por supuesto agradeciéndole la dedicación que nos ha tenido en este webinar y a la comunidad en general. Pues gracias, Claudia, y buenos días con todos y con todas. Para mí, un honor estar compartiendo este espacio con ustedes y pues hablar de este tema que creo que nos interesa muchísimo y que también nos hace reflexionar y nos hace cada vez aprender más de cómo comenzar a gestionar estos temas de igualdad, de diversidad, de equidad, de inclusión, pues justamente para hacerlo más consciente y cada vez ir hacia esa mejora continua, ¿sí? Déjenme nada más compartir mi pantalla para comenzar a hablar de este tema. Y claro, esta fue la pregunta, ¿sí? El cómo potenciar la igualdad en las empresas. Y traté de llegar a esas respuestas de una forma más, digamos, bastante fácil, bastante puntual y de alguna forma que ustedes se lleven ese 1, 2, 3, 4 por donde puedan comenzar también a identificar por dónde comenzar en sus empresas, cuál de ellos es el que quizás tenemos que reforzar un poco más, por cuál ni siquiera lo hemos considerado. Yo lo veo de esa forma para que ustedes se lleven en las herramientas más útiles para sus empresas, ¿sí? Y todo esto que les voy a contar ha salido mucho de prácticas con empresas de diferentes sectores, de diferentes tamaños, un poco ya en este día a día que hemos venido trabajando con ellas y que son herramientas útiles y que sabemos que sirven independientemente de este tamaño de este sector. Además, si me pueden ayudar con el micrófono. Perdona, sí, María Cecilia, justamente les iba a pedir a todos silenciar sus micrófonos para poderte escuchar mejor. Mil Muchas gracias. gracias. Entonces, ¿cómo potenciar la igualdad en las empresas? Aquí les dejo 4 ideas. 1, entendiendo primero los conceptos de a qué nos estamos refiriendo con esto, conociendo y escuchando su diversidad, definiendo su business case de diversidad, equidad e inclusión y también construyendo un equipo. Les voy a ir explicando un poquito más de qué se trata todo esto. ¿A qué me refiero con entendiendo los conceptos? Y aquí me gusta comenzar con esta imagen en donde habla por sí sola y vemos esa diferencia entre igualdad y equidad. Igualdad es, sí, damos esos mismos recursos a todos tienen esa bicicleta celeste, pero quizás no están adaptadas a esas condiciones de cada una de las personas. Y si el objetivo es llegar hacia el parque más cercano, pues quizás el niño o la mujer que está en silla de ruedas quizás no van a poder llegar hasta allá. Pero el rato que hablamos de equidad es, sí, dar las bicicletas celestes a todos, pero esta vez es adaptadas a esas necesidades de cada una de las personas y de tal manera que puedan tener esa misma oportunidad de llegar al parque. Y creo que ahí las 4 personas llegarían e inclusive lo harían al mismo momento. Entonces están en esas mismas oportunidades y es por eso que a mí muchas veces me gusta más hablar de equidad que de igualdad, donde lo veo más justo hacia todas las personas que están, en este caso, formando parte de nuestra organización. Pero para poder trabajar en esta equidad, obviamente hay un concepto súper importante que entenderlo y es la diversidad. Y saber que la diversidad quizás comience en entender quién es esa persona, quiénes somos como individuos y algunas dimensiones base que pueden ser y podemos reconocer que somos diferentes todas las personas por género, por edad, por nacionalidad, por creencias religiosas, porque hay personas con discapacidad, diferentes razas, etnias, etcétera. Y eso, quizás si nos comenzamos a analizarlo desde
un enfoque más profundo, quizás en una segunda dimensión, podemos comenzar a analizar cómo es la diversidad de nuestro equipo de trabajo, que puede comenzar por cómo es esta estructura familiar, cómo es ese nivel socioeconómico, en dónde viven, esa situación geográfica, en qué lugar de trabajo están, qué idioma hablan, ¿sí? Y eso también nos va a ayudar a entender esa conexión que hay entre diversidad y conciliación. Ya les voy a decir por qué. Y quiero que vean esta rueda, y esta rueda lo saqué de Marilyn Loden y Judy Rosner, que inclusive son ellas las que hablan de este techo de cristal que seguramente habrán escuchado, pues ellas también fueron las que hicieron y estructuraron esta rueda de diversidad que nos ayuda a entender mucho de todas esas formas en las que las personas somos diferentes. Y claro, y entendiendo esa diversidad y sabiendo que hay esas diferencias dentro de nuestro equipo de trabajo, es ahí donde yo también encuentro esa relación que existe entre la diversidad y la conciliación. ¿Me ayudan con ese micrófono, por favor? Bueno, Espera, Cecilia, que creo que también está silenciada tú. ahora sí. Perfecto. Gracias. ¿Y por qué digo esto? Porque claro, ahora si nos ponemos a ver, puede haber personas que ya no tengan esa misma, digamos, estructura familiar que antes pensábamos que era papá, mamá, dos hijos, quizás como esa estructura más común y general, sino ahora hay personas, hay parejas viviendo en un departamento sin hijos, con mascotas, o hay personas solteras que viven con sus padres, o hay personas que viven con compañeros de piso o de departamento. Hay diferentes estructuras que también hay que entender cómo está eso dentro de su empresa, porque ahí, al entrar a la conciliación, también tenemos que entender por qué esos beneficios que tenemos dentro de la empresa tienen que ir también personalizados de acuerdo a esa estructura, de acuerdo a esa edad, de acuerdo a ese lugar de residencia, de acuerdo a la edad. Y aquí quiero contarles algo relacionado a eso, que justamente hacíamos un diagnóstico en un banco y dentro de las entrevistas que hacíamos a los líderes, nos decían, sí, ahorita el foco más importante está hacia las personas que están entrando a la organización, a esos centennials y millennials, y lo que desean es retenerles como sea dentro de la organización para que no en 2 o 3 años ya salgan de la empresa y busquen otro reto profesional. Pero con eso se han olvidado de nosotros y se refería a las personas líderes que van más de 15 años dentro de una organización, quizás personas de más de 45, 50 años, dicen que asumen que nosotros ya somos parte de, no estamos súper comprometidos y motivados dentro de la empresa, pero ahora nuestras necesidades son diferentes. Ahora quisiéramos que la empresa nos vea, pero que también vayan personalizando esos beneficios que quizás ya no van a estar solo apuntados hacia nosotros, sino también hacia nuestra familia, que ya nuestros hijos van a ser grandes, que quizás esa visita de los hijos a la empresa como el beneficio más top o más deseado supuestamente del lado de la empresa ya no va a ser, porque esos niños de 18 años seguramente ya no van a querer visitar la oficina de la mamá, sino van a preferir tener, no sé, algún otro beneficio, un gift card para irse al cine con los amigos, ¿sí? Entonces, todo eso hay que comenzar a entender y saber que eso también va cambiando, se va modificando y tiene que irse adaptando. Y algo que también nos ha pasado y hemos entendido al trabajar con empresas, que el rato que nosotros hablamos de conciliación, lo primero que se les viene a la mente es el teletrabajo, flexibilidad laboral y beneficios destinados a mujeres y madres. Son las dos primeras ideas que se les viene a la cabeza al rato de mencionar conciliación, cuando la palabra conciliación está entendida. Aquí, al menos hablándoles de Ecuador y de algunas empresas en Perú también,
esta palabra conciliación como ese sinónimo o como lo referente a ese balance o a ese equilibrio entre nuestra vida personal, familiar y profesional todavía no está clara, todavía no la usan como tal, como concepto, ¿sí? Y obviamente que comenzar a educar al respecto, y no solo en qué es o en la utilización de la palabra, sino todo ese paraguas que está por debajo de conciliación, que sí, es el tema de flexibilidad temporal, es el tema de apoyo a la familia, hay un tema de desarrollo personal y profesional, calidad en el empleo e igualdad de oportunidades también. O sea, que vean que eso es mucho más amplio y que todos esos beneficios que están internamente gestionándose van relacionados también a esa diversidad que tienen en la empresa, ¿sí? Y la base de todo esto es poder entender que los colaboradores somos y tenemos que ser tratados como seres integrales. Es decir, que sí, podemos ser parte de la empresa como colaboradores, como empleados y empleadas, pero somos personas que no podemos despegar ese rol de mamá, de papá, de hermana, de hija, de presidenta del colegio, de capitana del equipo de fútbol, mientras estamos en el lugar de trabajo, sino que todo esto es un todo y que tenemos que ir cumpliendo justamente estos 7 puntitos de nuestra vida para poder llegar a ser felices y obviamente la empresa tiene que estar involucrada en esto, porque creo que pasamos la mayoría de horas del día dentro de ese espacio de trabajo y tenemos que entenderlo para poder ayudar en esta gestión también, que es algo con lo que tenemos que aportar para esa calidad de vida de nuestros colaboradores. Y pasando a ese segundo punto, el conocer y escuchar su diversidad, y aquí ese su es algo importante que quiero resaltar, porque la diversidad, la inclusión y la equidad dentro de una empresa es única. Y muchas veces nos han dicho, quizá, ¿tienes algún formato de encuesta o algún formato de política que yo pueda llenar en los espacios en blanco? Y ya, ¿lo tengo? Digo, sí, quizás hay y te lo puedas descargar de Google, pero esto es único. Cada empresa tiene su razón de ser, su concepto de diversidad, su concepto de equidad e inclusión y lo va adaptando en sus valores, en su cultura organizacional. Esto es único y tiene que ser así. Y sabiendo que obviamente hay toda esa diversidad que la mencionamos antes, lo que sugerimos nosotros aquí es partir de un diagnóstico. Es importante saber cuál es esa realidad, esa foto actual desde donde se parte, conocer cuáles son esos pilares más importantes a atender en este momento dentro de la empresa, que si bien hay muchas formas en las que somos diferentes y muchas formas por donde podemos comenzar. Pero ¿qué suele pasar? Que se inicia por género, como un eje transversal hacia los otros pilares de la diversidad, porque quizás ha habido más contacto, más relación, nos conocemos más entre hombres y mujeres, porque hay también políticas que quizás están aportando y apoyando y obligando un poco a que esto comience a gestionarse esa igualdad y esa equidad de género en el espacio de trabajo. Pero también hay otros pilares importantes a atender y eso depende de cada una de sus empresas y que va a salir de este diagnóstico. Sugerimos que estos pilares salgan de esas respuestas o de esas entrevistas que se hagan con líderes, pues con quienes tienen más conocimiento en el tema, que tienen más criterio, que tienen más relación con el equipo de trabajo y van a llegar a entender mejor y quizás esos pilares van a ser más reales y más concretos. Aquí, y hablando un poco de las empresas con las que hemos trabajado, ¿cuáles son esos 3 pilares principales en los que se están enfocando las empresas? Como les decía, género, personas con discapacidad, que quizás también viene, al menos en países como Perú, Ecuador, sé que Chile también, hay leyes también que obligan a trabajar con este grupo de personas, y ahora se está sumando mucho las generaciones, sabiendo que ahora trabajamos 4 grupos
de diferentes edades, de diferentes generaciones dentro de un mismo lugar de trabajo. Y, ok, ¿y cómo comenzamos a trabajar con ellos sabiendo que quizás son estos 3 pilares con los que vamos a iniciar? Primero, es esa escucha consciente. Si ya partimos de ese diagnóstico, es el preguntar a 360 grados a todos los colaboradores cómo lo viven, cómo se sienten, tienen todo lo que necesitan. Muchas veces de estos grupos minoritarios se asume que están bajo esas mismas condiciones, pero trato de preguntar de manera particular, ¿tienes todo lo que necesitas para trabajar? ¿Estás cómodo o cómoda para trabajar dentro de este lugar de trabajo? ¿Cómo te sientes en estos nuevos retos donde quizás no habían personas como tú dentro de este equipo? Sale información muy importante que obviamente nos van a ayudar a entender esas motivaciones, a entender esas necesidades. Saber que no solo nosotros que estamos dentro de esta gestión interna en las empresas necesitamos estar involucrados, sino que debe haber más personas haciéndose cargo, conociendo, sensibilizando y también teniendo indicadores que nos ayuden a decir esto está funcionando o dónde tenemos que trabajar en esta mejora continua. Y aquí es importante, como tercer punto, definir su business case de DI. Después de poder tener ese diagnóstico, saber en dónde estoy yo, decir, ok, ¿para qué estoy haciendo esto? ¿Cuál es mi motivación? O sea, ¿por qué ahora estamos hablando de esto? ¿Por qué las leyes nos están obligando a hablar de esto? ¿Por qué quizás stakeholders o empresas con las que tenemos relación nos están diciendo cómo estás manejando este tema de igualdad, equidad dentro de las empresas? Y por ahí también ese debería ser, después de ese diagnóstico, ese segundo paso a trabajarlo. Y aquí es importante poder también definir esa etapa de madurez en la que ustedes están. Nosotros hicimos el año anterior una investigación, era entre 57 empresas de aquí de Ecuador, en las que ellos tenían que responder ciertas prácticas, políticas, acciones que habían comenzado a implementar relacionados a diversidad, equidad e inclusión, para saber en qué etapa estaban de acuerdo a esta escala ya de madurez de diversidad, equidad e inclusión. Los resultados fueron estos, del 67% de estas empresas, donde estaban empresas de todo sector, de todo tamaño, nacionales, multinacionales también, el 67% de ellas estaba en la etapa 1, es decir, exploratoria, donde recién estaban comenzando a tener una conciencia de qué es este tema. Un 18% ya estaba en esperada, es decir, que ya quizás lo hacían de una forma más obediente por seguir reglas, leyes, donde estaba quizás ya temas de género, de personas con discapacidad, inclusive personas de diferente raza y por tener que incluir personas de comunidades aledañas a las operaciones. Pues si se dan cuenta, están recién aquí, en estas 2 etapas iniciales. Eso nos quiere decir que todavía tenemos mucho que trabajar y entender esos, como les decía, entender esos conceptos y también hacer ese diagnóstico, pero ahora decir, ok, ¿para qué estoy trabajando en esto? ¿Es solo por un tema de obligación o realmente porque ya entiendo que atrás de esto hay muchos beneficios asociados? Y aquí les presento cuáles pueden ser esos beneficios, o más bien dicho, esos aspectos en los que podemos comenzar a impactar. Obviamente hay un tema de reputación organizacional. El saber que tenemos estas buenas prácticas internamente realza esa marca empleadora. Ahora que sepan que ya el talento, la empresa no escoge al talento, sino el talento escoge en qué empresa quiero trabajar. Y saber que se maneja esto de un tema más consciente y real, saber que yo puedo pertenecer ahí siendo quien soy, saber que existen personas diferentes en todas las áreas y cargos de la empresa y saber que yo puedo ser uno de ellos, influye en esa decisión y decir, ok, yo quiero aplicar y quiero trabajar ahí. Impacta ese salario emocional. Ese compromiso puede ser visto desde una parte de responsabilidad social empresarial también. Y está probado que mientras más es la diversidad que existe en el grupo de trabajo, entendemos mejor a
a ese cliente o a esa consumidora que está ahí afuera, y obviamente esa conexión va a dar inclusive incremento en ventas, vamos a entendernos mejor y obviamente esa imagen también mejora, esa conexión, esas ventas, rentabilidad, productividad, etcétera. Y estamos hablando de organizaciones saludables también, de una mejora de vida también. Entonces, y estos aspectos, así como funcionan y como también son los que podemos obtener al manejar la conciliación, también influyen en ese manejo consciente de diversidad, equidad e inclusión. Y hay algunos beneficios más por detrás, aquí solo por nombrarles algunos. Eso de que mejora el desempeño financiero, incrementa esa agilidad, esa innovación, esa creatividad, esos porcentajes de ventas. Permite el acceso al mejor talento para reclutamiento y selección, como les decía. Las personas escogen ahora en qué empresas trabajar y esto suma muchos puntos en esa decisión. Incrementa la innovación y la colaboración y eleva la lealtad con stakeholders y también con esos consumidores y clientes externos. Y todo esto, obviamente, con base en esa mejora de la sociedad, porque se está tomando en cuenta también a personas y a talento que ha estado desperdiciado y que puede ser esa clave, esa ficha perfecta para lo que estamos necesitando dentro de la empresa. Mejora la calidad de vida de las familias y también se alinea a esos otros modelos y certificaciones de calidad, de bienestar y muchos más que están relacionados donde aparece un pilar ahí que ya te habla de estos temas. Entonces, por todas partes podemos ver que hay beneficios asociados a una correcta gestión de estos temas. Y como cuarto punto, como les decía, es construir un equipo. De esa forma también se potencia estos temas internamente en la empresa. Como les decía, esto no es una responsabilidad solo del área de talento humano, de recursos humanos, de gente, de desarrollo organizacional, que sí pueden ser los gestores los que impulsan esto internamente, pero así como lo ven en pantalla, deberían ser los diferentes roles que están dentro de la empresa gestionando esto, que va desde aquellas personas que rediseñan esos procesos con un enfoque más en diversidad, equidad e inclusión, que revisan estas obligaciones legales atados a esto, donde se presentan informes, supervisión de indicadores, etcétera. Desde la parte comercial, de igual manera, programas y acciones de implementación interna, alguien representando al departamento de compras, de marca, de sostenibilidad, y obviamente todo bajo un área o una dirección de diversidad, que a eso es lo que se tiene que llegar y es lo que las empresas que ya llevan años trabajando en esto han logrado hacer, inclusive en Chile, ya obligan a tener a una persona mínimo dentro de las empresas gestionando estos temas y enfocado únicamente a este tema de diversidad, equidad e inclusión. ¿Y cómo logro formar ese equipo? Porque muchas veces nos dicen, o sea, si tengo que hacer un comité para la ley de economía violeta, ¿y cómo sé quién? ¿Cómo comienzo a reclutar o cómo sé qué persona tiene que estar en este equipo? La idea es que sean personas que intencionalmente se sumen, personas que voluntariamente quieran hacerlo, que crean en estos temas, que puedan examinarse a ellos mismos y digan, sí, aquí creo que tengo estos sesgos, estos limitantes, pero conscientemente los estoy trabajando, que vean qué procesos hay que ir adaptando para que vaya, obviamente, en tono a este tema de diversidad, equidad e inclusión, que se eduquen mucho, que sepan que quizás esto es un tema nuevo, que necesita de investigarse más, de sensibilizarse, de formarse, de capacitarse, y que quizás esa persona es quien pueda también ya ser el vocero o vocera interna hacia sus equipos de trabajo. Personas que establezcan ya una mirada de equidad y de medición de resultados, que digan, si esto funciona, este es nuestro para qué, este es mi para qué y mi por qué. Y voy a comenzar a ponerme estos indicadores como persona, como equipo, como empresa, para probar que sí funciona o que estamos haciéndolo de una manera correcta. Y obviamente son personas que también eliminan todo tipo de discriminación, de juzgamientos, de sesgos y que también retan el status quo. Ese siempre lo hemos hecho así,
hace 70 años que llevamos así, lo hacemos así y funciona, pues no siempre. Y el incomodar, el traer una mirada diferente, el examinar otras experiencias, el hacer pruebas utilizando esta diversidad, sería lo lógico y lo que esta persona y este equipo de personas que necesitamos a nuestro alrededor deberían hacer para comenzar a estructurar ese equipo de trabajo, ¿sí? Y lo que les digo, lo ideal sería que sea de una manera voluntaria. Puede ser en un año, después ese equipo puede irse modificando también, no tiene que ser así de estricto y estructurado por 4 años, sino que puede ser dinámico, puede ser un grupo pequeño y después puede haber algunos integrantes que van sumándose de acuerdo al proyecto, de acuerdo a la perspectiva que necesitan. Eso también es importante saberlo. Entonces, 4 puntos como para que se queden con esta idea y por dónde comenzar. Primero, preguntando, ¿sí? Preguntando mucho, incentivar esa escucha activa para poder personalizar todas esas acciones, todos esos beneficios de acuerdo a la diversidad que tenemos internamente en la empresa. Midiendo, creo que es muy importante comenzar a ponerse esos indicadores basados en la estrategia, en ese para qué estamos trabajando en esto. Midiendo quizás desde dónde partimos, desde esa etapa de madurez en la que estamos, y poco a poco ir viendo esa mejora continua. Construyendo un equipo, saber que esto no lo podemos hacer solas desde esa área de recursos humanos, sino que se necesita equipo formado, sensibilizado, con voluntad, con conciencia y pues con esa vocería y esos, o digamos, esos influencers internos de la empresa que comiencen también a cascadear este tema y la importancia que tiene para el negocio, para el bienestar de las empresas y también para la sociedad. Y evaluando, viendo así como eso sí es una mirada ya hacia nosotros como personas y quienes creemos en esto. Primero mis acciones y esos comportamientos, saber que nosotros somos ese ejemplo a seguir, somos los que nos están viendo como los expertos en estos temas internamente en la empresa y pues obviamente esas acciones, esos compromisos, la forma de actuar nuestra es la que dará también el ejemplo internamente a esas otras personas que quieren comenzar a unirse a gestionar estos temas. Y con esto te paso la palabra, Belén. María Cecilia, muchísimas gracias. Bueno, particularmente como por recoger un poco esta presentación, me quedo y les invito a tener sus preguntas allí para cuando llegue el momento de hacerlas. Con esos últimos 4 mensajes, creo que hablando de diagnóstico enfocado en un porqué, en un porqué es importante realizarlo para la entidad, personalizar acciones que me parece que es muy pertinente y no hacer un copy-paste, sino buscar un poco qué necesita mi organización y hacerlo a medida desde la mirada de la diversidad, la equidad y la inclusión, me parece importantísimo. Creo que construir ese equipo de manera voluntaria, un poco con esos líderes de opinión que van surgiendo en las organizaciones, ayuda y apalanca mucho para justamente hacerlo a medida. Y como lo decimos siempre, lo que no se mide pues no se puede gestionar. Entonces, tener una medición y una evaluación con base en esos diagnósticos me parecen unos puntos muy interesantes. Muchos retos allí. Así que gracias, María Cecilia. Belén, entonces continuamos contigo. Excelente. Buenos días a todas y a todos. Es 86 personas conectadas. Esto es para nosotras todo un logro y estamos súper felices. Si yo os preguntara ahora mismo qué pensáis de estereotipo de una española, pues seguramente se os vendría a la cabeza varias cosas, ¿no? ¿Por qué os pregunto esto? Pues porque todo lo que acaba de hablar Ceci, pues tiene que ver con lo que tenemos dentro. Cómo vemos la inclusión, cómo practicamos la inclusión en nuestro día a día o obviamente en nuestras entidades desde nuestro desempeño laboral
tiene que ver con lo que tenemos aquí en la cabeza. Entonces, mi parte de presentación, os voy a compartir pantalla. Me vais a perdonar si en algún momento se me va no la olla ni la conexión, pero que siendo tanto lo que tengo aquí, porque como somos tantas personas y quiero que participéis, así que como normalmente solemos estar aprovechando y tenemos el oído puesto en lo que se dice en las sesiones y estamos aprovechando y adelantando trabajo normalmente, os voy a pedir que por favor estéis pendientes porque quiero, a través de Mentimeter, queremos estar recogiendo vuestras impresiones y vuestras sensaciones con lo que estamos hablando, ¿no? Como os decía, todas nuestras acciones, absolutamente todas, tienen que ver con lo que somos, con cómo nos comportamos. Entonces, la idea de mi intervención ahora es, por un lado, llegar a entender, comprender qué son y cómo operan los sesgos inconscientes y, por otro lado, a continuación, pues identificar a nivel personal todo esto. La propuesta que os traemos ahora es un trabajo personal de cómo creemos que los sesgos inconscientes funcionan como barreras para la equidad en las organizaciones. Cuando recojo lo que estaba contando también Ceci de equidad, a nosotros también nos gusta el principio de equidad. No hablamos solo, obviamente, de igualdad o equidad entre géneros. Hablamos de equidad en y para las personas, todas en general. Y esto es un valor que desde dentro también tenemos que poner el foco e interiorizarlo en todo lo que hacemos en nuestro día a día, ¿vale? Entonces, la propuesta es, vamos a analizar un poco desde nuestra vivencia personal cómo estamos en cuestión de sesgos inconscientes y a continuación vamos a ver cómo nos afecta al día a día para terminar dando así unas pinceladas de cómo podemos remediar un poco esto. Este es el código que vamos a estar utilizando en Mentimeter. Entonces, os pido que por favor os metáis en mentimeter.com y cuando solicite el código, meter este código, el 1861462. Lo podéis hacer tanto con vuestros celulares como desde el computador. Mentimeter.com. Voy a tener que irme y venir de esto, pero bueno, así os lo muestro para que lo podáis ver. Es menti.com, perdón. Y usar el código 1861462. La primera pregunta que os lanzo es, cada vez que tienen que tomar una decisión, a nivel personal, esto es un trabajo personal, cada vez que tienen que tomar una decisión, normalmente, ¿qué de estos ítems aplican en sus tomas de decisiones? Si tienen algún problema con la conexión con mentimeter.com, por favor, lo pongan en el chat para que Dianita nos lo vaya resolviendo. Aquí se van a ir registrando todas las respuestas. Tienen unos segunditos para ir respondiendo. Bueno, ya vemos que nos vamos fenomenal. Esto se va cargando poco a poco. Obviamente, como esto es anónimo y totalmente de incógnito, pues con la mayor sinceridad y honestidad posible, porque como insisto que esto es un trabajo personal. Bueno, va ganando análisis objetivo de las acciones, sentido común y equilibrio entre objetividad y subjetividad está a la par, descienden para crecer análisis, rentabilidad en cuarto lugar,
La opción más apoyada, ¡ay! Sube un poquito, la opción más apoyada. Perdón, mayor grado de aceptación. Bueno, viene a ser lo mismo, pero tienen connotaciones distintas. Tenemos 18 respuestas, anímense que es útil. Bueno, parece que continúa análisis objetivo de las opciones como el principal. Quizá con esta muestra tendríamos suficiente. Primero, análisis objetivo de las opciones. En segundo lugar, equilibrio entre objetividad y subjetividad. En tercer lugar, el sentido común. En cuarto lugar, la rentabilidad. Y en quinto y sexto estaría mayor grado de aceptación y la opción más apoyada. Excelente. Pues entonces, si continuamos, me gustaría que le diéramos un repaso a lo que realmente es un sesgo inconsciente de género. Perdón, de género o de cualquier otro tipo de igualdad. Los sesgos son juicios o decisiones que tomamos porque algo nos ha impulsado a pensar así. Ese algo que nos ha impulsado a pensar así viene de lejos, viene desde cuando éramos niños, niñas, de lo que vemos, hemos visto durante toda nuestra vida, de lo que continuamos viendo a través de los medios de comunicación. Obviamente ahora Internet es una fuente inagotable de sesgos, inagotable, por lo que nos han dicho tradicionalmente, por lo que culturalmente se nos ha transmitido. Cuando estaba haciendo la presentación, estaba pensando en un ejemplo que podría serles de utilidad a la hora de ver qué es un sesgo inconsciente y cómo nos marca a la hora de tomar una decisión en mí misma. No lo he querido aplicar a nada que tuviera que ver con equidad para que nos quedáramos con el concepto de sesgo inconsciente. Les voy a contar que cuando yo era pequeña, tengo 2 hermanos, pues cuando yo era pequeña, en mi casa nos decía mi padre que en nuestra casa el corazón lo teníamos a la derecha. Obviando connotaciones políticas, que las tiene, de España, claro, yo decía, pues el corazón no está a la izquierda. ¿Cómo va a ser que en casa nosotros tenemos el corazón a la derecha? Bueno, pues obviamente mi padre con ese mensaje nos estaba transmitiendo que en nuestra casa nosotros éramos de tendencia política de derechas. Pero a mí me confundía eso con que el corazón estuviera a la derecha, porque en realidad estaba a la izquierda. Bien, pues yo uso lentes de contacto y les va a parecer quizá curioso que no saben, pues quien utilice también lentes de contacto, pues en los recipientes que tenemos para reposarlas y echarlas liquiditos, normalmente para simbolizar el lado izquierdo, en esa cajita pone un corazoncito, ¿no? Entonces así ya sabes que tu lente tiene que ir a la izquierda. Pues se pueden creer que yo me equivoco casi todos los días y en lugar de poner la lente izquierda donde pone el corazón, pongo la lente derecha en la que pone el corazón. Eso es un sesgo inconsciente. Algo que desde pequeña yo he tenido metida en la cabeza, que tampoco recuerdo que fuera como muy insistente, ¿no? En mi padre, en aquel mensaje, ni mucho menos. De hecho, mi vida política ha ido por otro lado, pero más allá de esto, no fue tan insistente como para que yo fuera una cosa obligada, ¿no? Fue un mensaje que se repitió X veces en mi vida, pero a mí me marcó y me condicionó que ahora, con más de 50 años, continúe depositando la lentilla derecha en el lado izquierdo de la cajita. Pues eso es lo que les queremos contar con los sesgos inconscientes. Son interpretaciones que hacemos de la realidad y nos vienen marcados de tan antiguo y con tantas cosas que ni siquiera nos cuestionamos
los efectos que tienen. No nos cuestionamos que una decisión tomada desde ahí marca mucho. Marca en lo que yo hago día a día, marca en lo que hago con otras personas, marca en las decisiones que tomo al interno de mi entidad, marca cómo me relaciono con las personas fuera de mi ámbito laboral, marca mis decisiones de futuro, lo marca absolutamente todo. Está totalmente documentado, hay muchas investigaciones al respecto, obviamente sociológicas y desde la psicología, psicología clínica, psicología social, que el sesgo nos permite ahorrar muchísima energía en nuestra toma de decisiones. Y eso también, de una manera inconsciente, lo tenemos incorporado. Cuando el sesgo es un sesgo poderoso, nos anima siempre a tomar una decisión, sin que utilicemos todos esos criterios que hemos visto anteriormente. Por ejemplo, si pienso en que tengo que levantar todo el terreno de mi jardín, pues obviamente busco un jardinero. En los sesgos tienen muchísimo que ver los estereotipos y los roles, sobre todo en género, muchísimo más, de una manera más acuciante, pero en general un sesgo tiene detrás también la construcción de un estereotipo. Como les iba diciendo, un sesgo inconsciente me lleva a actuar. Un sesgo inconsciente me lleva a tomar una decisión que he tomado ya de una manera muy similar en veces anteriores. Me he guiado por unos patrones que me vienen del pasado y del presente, ojo, de mi entorno, de todos los mensajes que yo he ido recibiendo y sobre los que yo he ido construyendo mis valores. Por tanto, si en lugar de tener que analizar permanentemente cada uno de las decisiones que tengo que tomar, si en lugar de invertir, pues sentarnos, analizar, estudiar, ver derivadas, ver consecuencias, mirar más a largo plazo sobre las consecuencias a medio y largo plazo, si en lugar de eso tomo una decisión basado en un sesgo, la tomo mucho más rápida. Entonces el cerebro se acostumbra a tomar decisiones rápidas. Y en nuestro día a día, ustedes pueden darme segurísimamente la razón que tendemos a tomar decisiones desde, no sabemos, nuestros sesgos inconscientes. En este día a día que vamos todos como un cohete, que no tenemos tiempo, que tal, las decisiones es chin, chin, chin. Y ahí es donde está el sesgo inconsciente actuando. Generalmente tendemos a ahorrar esa energía de pararnos a pensar, analizar la situación y, como les decía, todas las opciones y derivadas que puede tener este caso. Les voy a poner si puedo, les voy a poner un vídeo que no sé si se va a escuchar. Si no se escucha, como partimos de la equidad, pues está subtitulado, con lo cual yo creo que nos va a ir bien la cosa. Si no, de todas formas... Ay, no me deja. Bueno, ahí vamos. Bueno, era obvio que no se iba a escuchar. Es un acertijo que tienen que averiguar. ¿Cómo se explica esto? Esta mujer dice, no puede ser. Caramba. No tengo ni idea. ¿El padre es el médico y el padre que murió es un sacerdote? ¿Puede ser? Ella dice, es posible que sea su hijo adoptivo. Y esta mujer dice, no sé, es imposible, porque el padre está muerto. O es un padre y no necesariamente el padre del hijo que estaba por ahí, porque el chico es un hijo también de alguien, del señor que es el doctor. Imaginaos el follón que se está montando. ¿Qué otra solución se te puede ocurrir a este dilema?
La mamá es el cirujano. Ah, claro. Porque como dijimos, doctor, una evidencia médica. Ah, es verdad, una eminencia médica. Y este chico dice, sí, pues no sé, de repente lo asocias de primeras a un hombre en vez de a una mujer, cosa que es absurdo, ¿no? Y este dice, qué horror. Wow, sí. Ah, se está dando cuenta de cómo están operando sus sesgos inconscientes a la hora de identificar y de resolver el acertijo. La eminencia científica que va a operar a esa criatura cuyo padre ha muerto y dice, no puedo operarlo, es mi hijo, era una mujer. Esto nos ocurre muy, muy a menudo. Nos ocurre constantemente. Me gustaría que nos dijeran ahora mismo, ay, que no se me ha notado, si han estado, ¿qué características asocian a un hombre, por ejemplo? Rápidamente, así, lo primero que se les ocurra. En el mismo Mentimeter se meten y continuamos con las respuestas. Por excelencia. Fortaleza por excelencia. Valentía. Aquí no sé qué representación tenemos de hombres, espero que bastante. Lo miraremos luego. Seguridad, libertad, voz, valentía, fuerza, proveedor, barba, fuertes, insensibles, cuidador, caminar, resolutividad, protector, barba, fuerza. Bueno, mi pregunta, mientras van escribiendo, mi pregunta sería, ¿cuántas de estas características no tiene una mujer? Ahí se lo dejo. Todo lo que estén escribiendo, excepto el vello facial, que algunas tenemos, excepto las sexuales, las características sexuales, todas las demás son compartidas. Y son compartidas por todas las personas. Lo mismo que hay una persona, una mujer que sea fuerte, hay un hombre que es fuerte, todo para todos los sexos y para todas las personas independientemente de su origen, de su religión, de su capacidad física, de su capacidad intelectual. Todas somos personas con las mismas características. Y esto es una lucha necesaria para continuar trabajando sobre los sesgos inconscientes de género. Pero bueno, vamos a avanzar un poquito porque si no, me parece que no nos da tiempo a todo. Ay, no, me he ido. Bueno, los sesgos inconscientes dificultan que tomemos decisiones con la objetividad y el equilibrio que estábamos hablando anteriormente y que algunos de ustedes han recogido como la primera de las opciones, ¿no? A la hora de tomar decisiones. Obviamente nos perjudican siempre. Siempre nos van a afectar de manera negativa y por tanto tenemos que prestarles mucha atención a esos constructos mentales que son fruto de estímulos y de mensajes externos. Ojo. ¿Por qué pongo hincapié en esto? Porque tiene solución. Esa es la maravillosa noticia, que sobre todo esto podemos trabajar y podemos cambiar. Para empezar, tenemos que asumir que todos tenemos sesgos. O sea, por mucho que trabajemos, yo vengo trabajando toda la vida en temas de equidad de todo tipo, en todos los países que he podido y sigo teniendo sesgos. Y sigo teniendo sesgos de género y se me escapan. Y voy en el carro de repente manejando y se me escapan. Y yo, vamos, les aseguro que he estado trabajando muchísimos años sobre esto. Con lo cual, no tengamos miedo a reconocer que tenemos sesgos, porque es lo más normal del mundo. No pasa absolutamente nada. Y reconociéndolos, asumiendo que los tenemos y aceptándolo, y eso no nos convierte en malísimas personas, una vez que lo tenemos asumido, podemos tomar conciencia de cómo impactan en nuestra vida.
Y cuando digo nuestra vida, considero también nuestra vida y desempeño laboral. Consideramos que toda nuestra vida, todo lo que hacemos en nuestra vida es fractario. Lo que yo hago aquí, en mi ámbito personal, por ejemplo, en mi ámbito doméstico, no les quepa duda que lo replicamos en otros ámbitos. Si en mi ámbito doméstico, en mi lugar de trabajo, en mi despacho, en mi domicilio soy ordenada, les aseguro que seré ordenada también en el despacho que tenga fuera de mi casa. Si trato con displicencia a una persona que desarrolla su trabajo en el ámbito de la limpieza, pues no les quepa duda que lo haré de la misma manera en mi ámbito laboral. Y así en todos los casos que se puedan ustedes imaginar. Entonces, ¿qué hacemos? Ceci ha comentado ya algo, ¿no? Hay que trabajar y crear herramientas, desarrollar herramientas personales, estoy hablando siempre, ¿eh? Desarrollar herramientas que nos permitan minimizar el impacto de esto. ¿Por qué? Pues porque una vez que tomamos conciencia de que todos tenemos sesgos y de las implicaciones que tiene nuestros sesgos inconscientes en nuestro día a día y en nuestra toma de decisión, vamos a sentir una especie de liberación bastante simpática. ¿Por qué? Pues porque de repente vamos a decir, es que puedo mirarlo de otra forma. Ahora ya sé que estoy haciendo que las consecuencias que yo veía o cosas que yo veía de situaciones que no podían, que no funcionaban, de decisiones que yo había tomado porque estaba yo muy consciente de que estaba siendo una persona justa y estaba siendo una persona equitativa, y de repente me encuentro con como consecuencia con una situación de desigualdad y de discriminación. Y digo, pues, pero si yo tomé bien la decisión, amigo, amiga, igual la decisión estuvo marcada por un sesgo. Por tanto, si tomamos conciencia de nuestros sesgos, se nos va a abrir la mente, vamos a tener una capacidad mucho más analítica para tomar todos los elementos de una circunstancia y poder analizarlos, orientarlos, dibujar opciones de decisión A, implicaciones, pin, 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 pin. Opción B, implicaciones, tin, tin, tin. Es pararse a pensar. Recuerden, el sesgo inconsciente nos anima, nos empuja a tomar decisiones rápidas. Sin embargo, desde la consciencia del sesgo inconsciente, las decisiones van a ser mucho más pausadas, seguramente más consensuadas y seguramente más objetivas. Me voy a saltar los metimites porque si no veo que no cumplo con los tiempos y nos gustaría que hiciéramos luego unas pausitas. Hay un sesgo principal que es la base de todos los sesgos. ¿Ves? Iba a decir el padre de todos los sesgos. Ahí me iba a fallar a mí. La base de todos los sesgos es lo que consideramos el metasesgo. Y es la creencia de que cada una somos la persona más justa y la más objetiva del mundo. Y eso nos lo creemos todos. No conozco a nadie que diga, no, yo es que soy súper injusto o injusta. ¿Ustedes conocen a alguien que diga eso? No. Entonces, es el primer sesgo que lo tenemos ahí como yo soy una persona maravillosa que nunca jamás me equivoco. Que todo lo que hago lo hago con justicia y lo hago con objetividad. Pues va a ser que no. Así que una vez que reconozcamos eso y digamos, analicemos situaciones en donde hemos pensado que nuestra decisión era justa y objetiva y nos daremos cuenta de que quizá no lo fue tanto. Vamos a comprender entonces cómo nos afectan a nuestro nivel laboral. Laboral porque estamos hablando de esto, pero obviamente es personal. ¿Cómo tomo yo las decisiones? Les invito a que hagan una reflexión, no ahora porque no les va a dar tiempo, pero más adelante, de realmente cómo toman ustedes las decisiones, desde qué me pongo, con qué me he visto esta mañana, a qué escuela o kinder llevo a mi hija o a mi hijo, a cómo elijo a una pareja, si es que quiero elegir una pareja, si no quiero pareja, ¿por qué no elijo una pareja? Les invito a que analicen todo eso, tampoco sin volvernos locos, que puede ser un análisis sin fin y no es necesario.
Y una vez que lo tengamos esto, vamos a intentar reducir todos estos sesgos. Vamos a desafiarlos. ¿Por qué? Pues porque nos están afectando absolutamente en todo nuestro día a día. Y ahora les quería dejar con una reflexión con todo este bombardeo que les acabo de lanzar. Un segundito. Con todo esto que les acabamos de contar, entre Ceci y yo, nos gustaría que hicieran una reflexión. Ay, perdón, que no se me ha... Una reflexión usando de nuevo el Mentimeter. Quiero preguntarles, una vez que han escuchado todo esto, ¿los sesgos inconscientes cómo afectan en su toma de decisiones? Abrimos las respuestas. Les recuerdo, el código es el mismo, 1861422. ¡Wow! Con las 80 y tantas personas que hay conectadas, yo querría ver aquí, bueno, además lo voy viendo, esto tiene un chivato que a mí me va contando cuántas personas responden. Vamos por 7. Y sí que sería muy interesante tener esta muestra de 87 personas recogida aquí, acercándonos lo más posible al 100% de participantes. Venga, anímense, vamos por 13. Bueno, va saliendo una respuesta interesante, más de lo que creía. Eso es o sea, creer que no teníamos sesgos ya es un sesgo en sí mismo. Vamos por 20 respuestas. Venga, vamos a ver si llegamos por lo menos. Venga, vamos a ponernos un 40, 50. Como estoy compartiendo pantalla ahorita, no sé cuántas personas están conectadas, así que igual me estoy viniendo yo muy arriba. Estamos 83, mi Belén. Hoy 83, pues vamos por 24. ¿Alguien no está escuchándonos? Venga, nos quedamos en 24. 25. Bueno, pues nos vamos a quedar en 25 respuestas. 26. Nada, 2 segunditos más, a ver si nos responden más. Bien, en cualquier caso parece que el ranking no se mueve muchísimo. Y aunque sigan respondiendo, a lo cual por favor les animo, una vez incluso hayamos terminado el webinar, yo esto lo dejo abierto y sí que nos gustaría, a mí como socióloga y parte responsable de este asunto, recoger las más respuestas posibles. Así que por favor les invito a que contesten aunque hayamos terminado. Bueno, pues como pueden ver, el ranking nos dice que más de lo que me creía. Lo que indica, refuerza todo lo que les hemos estado contando, y es que creemos que no tenemos sesgos y en realidad los tenemos. Bueno, por último decirles que reflexionen acerca de cómo nos están afectando nuestros sesgos de género a la hora de armar y de diseñar nuestra propuesta de valor a nuestros colaboradores. Ahí se lo dejo. Muchísimas gracias. Belén, muchas gracias a ti. Me quedo con la reflexión justamente de eso, que los sesgos son inconscientes y la manera de romperlos es volverlos conscientes. Si tenemos plantillas de 1000 empleados en nuestra organización y queremos volver conciencia, o más bien evitar sesgos frente a la diversidad, a la inclusión, a la equidad, pues simplemente poner sobre la mesa los temas ya posiblemente implicarán unas miradas distintas y una conciencia
diferente de la situación, así que creo que tenemos retos por delante en lograr eso en nuestras organizaciones, simplemente con tener espacios de formación, de debate, de incorporación, de participación que nos permitan hacer conciencia de y evitar esos sesgos. Entonces, bueno, creo que por tiempo, gracias a nuestras dos ponentes, de verdad que siempre generan aprendizajes todo lo que escuchamos. Creo que nos vamos con preguntas, Dianita. Sí, abrimos este espacio de preguntas. Tenemos una mano levantada y 2 preguntas en el chat. Si quieres, Marisabel, puedes abrir tu micrófono y hacer la pregunta, por favor. No te escuchamos, espérate. Y quienes Buenos quieran días, dejarlas sí, en el chat también. Ah, ok. Hola, Marisabel, bienvenida. buenos Cuéntanos tu días. pregunta. No, agradecidas por esta capacitación muy buena, pues parte de nuestra vida cotidiana y diaria, de nuestro pensar, y muchas gracias de verdad por permitirnos participar en esta capacitación de las dos doctoras. Les queremos agradecer de parte de Medicina Intensiva. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por tu participación. Muchas gracias por estar aquí presente. La asistencia de ustedes es la que hace esto posible. Pasamos a la pregunta que está en el chat. La primera dice, tanto para Cecilia como para Belén, si estos procesos cognitivos son tan automáticos, si juzgamos casi de manera inmediata, ¿cómo podemos hacer para que esa emoción que nos hace asumir los sesgos de género cambie? Bueno, ahí. ¿Vas tú, Belén, o voy yo? Vale, vale. Bueno, yo aquí te tengo tres estrategias que han funcionado, al menos a mí. Una es tratar de bajar la velocidad, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? Es que quizás el rato que piensas en alguien o ves a alguien, emites un comentario así de automático o se te viene algo a la mente o reaccionas de cierta manera. Lo que hay que hacer es bajar la velocidad en eso y quizás no emitirlo inmediatamente, sino tomarte esos segunditos que te van a ayudar a entender mejor de dónde viene esa acción, ese comentario, ese juzgamiento, etcétera. Y para eso, esa segunda estrategia es el tratar de manejar esto de la manera más objetiva. Es decir, hablando y pasándolo quizás a un entorno laboral, procesos de selección, procesos de crecimiento interno, consideraciones de personas para ciertos proyectos, etcétera, saber que vienen desde la objetividad, es decir, que tienes evaluaciones que lo prueban, que sigues un proceso, que hay algunos reglamentos o códigos internos que soportan eso, quizás que no eres solo tú la persona que está tomando esa decisión, sino que hay más puntos de vista y más evaluaciones o más consideraciones de otras personas del equipo, que no necesariamente tiene que ser inclusive de tu equipo, sino de diferentes áreas que están en contacto con esta persona. Y la otra es poder rodearte de la diversidad. Creo que mientras más personas diversas y diferentes conocemos, diferentes a nosotros, más vamos a entender esas realidades, más vamos a poder identificar esos sesgos, saber que lo que yo estaba diciendo antes podría estar equivocado. Entonces, mientras más personas diferentes a nosotros estén a nuestro alrededor, vamos a entender mejor esos puntos de vista, esas diferentes experiencias, esas situaciones familiares, etcétera, que eso también nos va a ayudar a entender mejor a estas personas y quizás eliminar todos esos sesgos que están por ahí. Eso de mi parte, no sé, Belén. Sí, apuntar también, porque hablas, Fernando, de emoción. Tu pregunta es cómo podemos hacer para que esa emoción que nos hace asumir los sesgos de género cambie. Una emoción es la expresión de una vibración física y psicológica que viene de otro sitio, como siempre. O sea, todo esto tiene que ver con la psicología, lógicamente. Entonces, una emoción está condicionada por lo mismo, por vivencias, por creencias y tal. Seguramente han escuchado hablar mucho de deconstrucción. Estamos en un momento de nuestra vida y cuando vemos que nos afectan decisiones en nuestro ámbito personal, hasta el punto de llegar y decir, es que no soy feliz. ¡Wow!
hay muchas personas que dicen, no soy feliz. Pues vamos a deconstruir todo eso. O sea, piensa por qué, o sea, primero qué es lo que qué es lo que has exteriorizado como sesgo y que tú identificas, es que esto no es muy equitativo. Y luego analiza de dónde viene. No, a ver, normalmente no podemos hacerlo en solitario. O sea, esto tiene que ser con un acompañamiento o con talleres, como dice, lo hemos dicho las dos, ¿no? Podemos hacer formaciones, podemos hacer talleres, podemos hacer sesiones de coaching para analizar todo eso. Por no extenderme más, te lo dejo ahí. Muchas gracias a nuestras dos ponentes. Tenemos una pregunta de Pilar Mejía. Ella nos dice, ¿cuál sería la diferencia entre intención que motiva una decisión y un sesgo que también motiva una decisión, sobre todo en las y los líderes? Ceci, ¿contesto yo? Dale, sí, Belén. Pilar, mi Pilar preciosa. Bueno, decirte que una intención es consciente. Cuando alguien tiene intención, es consciente. El sesgo es totalmente inconsciente. Es algo que no sabemos ni que tenemos y no sabemos en qué medida nos afecta. Entonces, la intención sí es, yo voy a hacer esto porque, ojo, ahí en la intención también te puede estar marcando el sesgo, pero tú decides ya con intención. Otra cosa es que la decisión la tomes sin pensar mucho, ¿no? Yo qué sé, es que podría poner muchos ejemplos para ver que tengan que ver con los líderes y las lideresas. Pues yo qué sé, pues pensar, por ejemplo, que un beneficio como como tiempos, por ejemplo, para disfrutar de los niños y las niñas pequeños, y estoy pensando en las mujeres a la hora de plantear ese beneficio, ¿no? Eso sí sería un sesgo inconsciente. Otra cosa es que voy a intentar que las mujeres, porque tengo más, puedan disfrutar de ese tiempo de mayor calidad con las niñas y los niños. En el primero te llevaría directamente a focalizarte en las mujeres porque no te has parado a pensar que los hombres también quieren ese tiempo, y en el segundo es que directamente quieres realizar una acción positiva hacia la mujer. Pero igual podría ser en el caso de personas con discapacidad intelectual o de discapacidad física, pensar que algo no se puede hacer y directamente eliminarlos. O sea, el sesgo inconsciente, por ejemplo, con una discapacidad física, te llevaría a ni siquiera plantear algún tipo de trabajo para una persona con una discapacidad que seguramente se pudiera hacer, ¿no? No sé si te respondo. Sí, de acuerdo. Es que permíteme y me permiten los compañeros, las compañeras de este foro, en la firma de consultoría en la cual trabajo, nosotros mayoritariamente hacemos contratación de mujeres profesionales que están con hijos en edad de crianza, pero que no quieren dejar de ser profesionales y quieren ejercer su maternidad de acuerdo con las nuevas oportunidades de la vida virtual. Entonces, claramente cuando a mí me preguntan, hay un sesgo en tu organización porque contratas más mujeres que hombres, y yo les reconozco y les digo, no es un sesgo, es una apuesta social de la organización de Próxima por esta contratación. Entonces, según tu Así es. mirada y lo que me acabas de decir, sería una intención por una apuesta social. Claro, tenemos compañeros, pero pues en una minoría, hombres, mayoritariamente somos mujeres, entonces, pero con absoluta conciencia lo digo que es la apuesta social, entonces no sé si estaría en la línea correcta. Total. Ceci, ¿tú quieres comentar algo así? Sí, algo de lo que dice Pilar, porque es algo similar a lo que también manejamos en Lila desde la comunidad de mujeres y madres que tenemos. Nos ha dicho, claro, ¿y por qué no contratan hombres y por qué solo a ellas? Decimos, claro, aquí hay una discriminación positiva, ¿ya? Que el objetivo, que se une mucho al objetivo que tenemos como Grupo Lila, que es reincorporar a mujeres en el mercado laboral, ¿sí? Y va atado a eso. Y es discriminación positiva en ese sentido porque se une al objetivo que tenemos de incorporarles al mercado laboral a ellas.
¿ya? Y un ejemplo que también siempre lo manejamos cuando hay esta clase de comentarios es en un grupo focal, donde también alguna vez nos llamó una empresa de toallas higiénicas, ¿sí? Nos decían, necesito tener una investigación con mujeres sobre un nuevo diseño de la toalla higiénica. Y llamaron a mujeres de nuestra comunidad. Y claro, ¿y por qué no llaman a hombres? Digo, ¿quién utiliza las toallas higiénicas? ¿Ya? Entonces, obviamente ahí tenían que ser solo mujeres para poder entender esas necesidades, de esas mejoras, ¿ya? Por, obviamente, quién utiliza ese producto y luego en el resto de proceso de producción, de empacado, de comercialización, venta, etcétera, se sumaban todas las personas de este paraguas de la diversidad, pero ahí también hay una discriminación positiva justamente por el objetivo y la necesidad en ese entonces. Entonces, desde esa parte nosotros también lo sabemos, lo manejamos y obviamente con esa discriminación positiva. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Cecilia, Belén y Pili. Muchas gracias por tu pregunta. Continuamos en el chat. Iván Rojas del Banco de Bogotá nos saluda. Nos recomienda además el libro de Kahneman sobre los sesgos y el ruido o el de Jessica Nordel sobre el fin del sesgo. Muy buenas recomendaciones. Gracias, Iván. Continuamos con la pregunta de Albertico Guevara. Él nos dice, estoy entendiendo un sesgo metodológico. El reto del trabajo del día es subir un árbol, pero uno de los colaboradores tiene una condición física diferente que no le facilita lograr el propósito. Los modelos de competencias buscan crear capacidades para lograr el objetivo. La pregunta, ¿por qué no analizar las capacidades existentes para la designación de las personas en roles afines? En los procesos educativos hay un amplio desarrollo de la educación personalizada, pero en el ámbito laboral seguimos insistiendo en proveer competencias para que cualquier persona pueda ejecutar una actividad sin considerar las capacidades de base de las personas. Gracias, Albertico. Adelante, Belén y Cecilia. Ceci. Sí, pues ahí estamos hablando justamente de equidad, ¿no? El dar esos recursos que necesita cada persona de acuerdo a sus necesidades. Claro, si es subir el árbol, esta persona seguramente va a necesitar quizás de alguna maquinaria diferente, pero que obviamente le permita tener esas mismas oportunidades de cumplir ese objetivo. No sé si habíamos respondido a María Isabel. Alberto, vamos, confirmar lo que dice Ceci. Es cierto que a veces puede dar la sensación de que estamos hablando de café para todos y obviamente la diversidad implica fijarte en las diferencias para homogeneizar lo más posible las oportunidades para todos y todas las personas que tenemos en la plantilla. Va por ahí la cosa. Y perdón, ahorita se me viene algo a la mente también, o sea, que muchas veces, por ejemplo, en esto suponiendo que subir el árbol y necesitamos a alguien para que suba el árbol, ya asumimos nosotros que una persona con discapacidad no va a poder hacerlo, pero asumimos desde donde estamos y quizás por esos sesgos, limitaciones de experiencias previas, pero ni siquiera le damos la oportunidad a una persona con discapacidad de que diga, sí puedo, que quizás sí lo puede hacer, que ahí está la clave, el dar la oportunidad, y si una persona con discapacidad dice sí puedo, pues sabe porque todo eso que está ahí en esa descripción del cargo, en ese objetivo, en ese reto, claro, sí puedo, sin asumir antes y sin dar esa oportunidad. Mirianita, teníamos Sí. aquí una consulta. La de María Isabel. Ajá. María Isabel Valencia nos pregunta cómo trabajar con los colaboradores los sesgos. ¿Qué estrategias tienen para desarrollar herramientas que nos permitan minimizarlos? Básicamente es trabajar a nivel de taller de psicología, coaching, algo así, para una identificación grupal, personal. Obviamente lo que se hace en grupo se hace de una manera más divertida, entonces yo sí que os invitaría, y de hecho era otra pregunta que tenía ahí en el Mentimeter, que por favor, si podéis la respondéis, si consideráis que en vuestras entidades sería bueno y positivo
realizar algún tipo de taller en este sentido. Es una cuestión que se trabaja a nivel de acompañamiento, ¿no? O sea, nadie se planta ahí en la cama por la noche y decir, a ver si tengo un sesgo. No suele dar, a no ser que, bueno, las personas que tengan a lo mejor pues más vivencia de trabajo personal o que hayan hecho algún tipo de proceso, pues sí, ¿no? Pero siempre es mejor hacerlo con un acompañamiento externo que os lance ahí estímulos para pensar y de repente, yo tenía muchos vídeos, pero no me ha dado tiempo a poneros, tenía un montón de vídeos para que dijerais, wow, seguro, esto me pasó, ¿no? Esto lo he vivido yo. Así que mejor un acompañamiento. Y para complementar lo que dice Belén, y quizás después de esta sensibilización, talleres, formación, etcétera, también ayuda el revisar esos procesos internos, o sea, decirles a colaboradores de todas las áreas que tienen algunos documentos, algún sustento, alguna evidencia que puedan utilizar para manejarse desde esa objetividad, que no sea solo en mi decisión y yo lo digo, yo lo hago, y que ahí es donde pueden aparecer sesgos, sino que pueda ser, ok, aquí está esta evaluación, está este proceso, llamo a otra persona, tengo otro comentario, o sea, cositas que pueden aportar dentro de ese proceso para evitar lo máximo que sean decisiones o sean acciones que vengan desde ese sesgo, discriminación, prejuicio, etcétera, sino que sea más desde la objetividad. Es que si nos pusiéramos, por ejemplo, si nos pusiéramos el foco ahorita en la selección, en los procesos de selección, desde que diseñamos una oferta de trabajo, desde que la pensamos, más allá, desde que la identificamos, diseñamos el perfil, diseñamos la oferta, publicamos la oferta, en qué medios, cómo, el lenguaje, en fin, es que hay mucha tela que cortar ahí. Y después hacemos todo el proceso de selección de personal, veríamos si dejamos un poco, como dice Ceci, los procesos en manos de las personas y no tenemos sistematizadas herramientas súper objetivas. Tenía un ejemplo, por ejemplo, de una orquesta de la Sinfónica de Nueva York que se vieron obligados a hacer la selección de las personas que iban a incorporar la banda, o sea, perdón, ay, que se me ha olvidado. Bueno, la orquesta tenían que entrar descalzas. Después de haber intentado eliminar muchos sesgos de género, se dieron cuenta de que al final simplemente, aunque se daban la vuelta para hacer la selección y escuchar solamente cómo tocaban el instrumento, solamente por cómo pisaban y si traían ellas zapatos de tacón o no, ya sabían si era una mujer o era un hombre. Y tuvieron que entrar descalzos para hacer la selección. Y solo así consiguieron una equidad, ¿no? en una compensación, un equilibrio entre hombres y mujeres en las plantillas. O sea, fijaos hasta qué punto nos pueden condicionar. Así que mucha objetividad en los procesos, diseño de herramientas y acompañamiento. Muchas gracias. Tenemos una pregunta más para cerrar nuestro webinar por temas de tiempo. Bueno, aquí antes Iván Rojas de nuevo del Banco de Bogotá nos dice que formación, promover la identificación de sus propios sesgos. Todos tenemos sesgos. Luego de identificarlos, pueden ya orientar el trabajo sobre ellos. Gracias, Iván. José Manuel Bonilla nos pregunta, dentro del concepto de la discapacidad y la integración de las personas que presentan dificultades y condiciones físicas, fisiológicas o cognitivas en empresas, ¿qué estrategias consideran pertinentes para los casos que se puedan implementar con eficacia? ¿Cómo consideran en qué forma se debe influir y en que todos los colaboradores de una empresa pueden acoplarse a la persona que presenta dicha condición o viceversa con la persona con condición a los colaboradores en general? Adelante, mi Belén o Cecilia. Wow. Ceci, ¿empiezas tú? Dale tú, yo estoy leyendo nuevamente la pregunta. Sí. Yo te invito a hacerlo tú, a hacerlo a ti para leer yo, para repasar yo la lectura. Bueno, veamos, ¿qué estrategias consideran pertinentes para los casos que se puedan implementar con eficacia? Discapacidad e integración. Física, vale. Estamos hablando de integración y yo creo que las dos preguntas, ¿no?
Y un tiene poco que si el ver. contexto se debe adecuar a la persona con la habilidad especial o si la persona debe aplicarse, debe acoplarse al contexto. Bueno, las personas con discapacidad son maestras en adaptarse a cualquier entorno porque viven permanentemente luchando con los entornos sociales, geográficos, urbanísticos, arquitectónicos. Estamos hablando de todas, o sea, de discapacidad física o cognitiva, da lo mismo. El esfuerzo tiene que estar en el otro lado. Es una opinión, ¿no? Ceci afirma, con lo cual, obviamente, quien acoge, pero no solo una persona con discapacidad, siempre. O sea, cuando hacemos un proceso de incorporación, quien incorpora tiene que ser quien abra los brazos, quien extienda los brazos para abrazar. Entonces, en el caso de personas con discapacidad del tipo que sea, bueno, se me ocurre que lo más positivo es seguramente tener una sensibilización previa, una preparación previa de nuestros colaboradores y colaboradoras sobre pues especificidades de esta discapacidad, cómo podemos ayudar, qué necesidades. Yo, por ejemplo, pues personas con autismo o algún tipo de disfunción o problemática cognitiva, se hace siempre un acompañamiento que se les puede ofrecer, cómo reciben todos los impulsos externos, si tocar, si no tocar, en fin. ¿No? Un acompañamiento previo a nuestros colaboradores y colaboradoras del ámbito donde se va a incorporar esa persona es lo ideal, y acompañamiento a la persona que se integra. Sí, y aquí creo que vale la pena mencionar que las personas que estamos quizás en ese puesto o en ese espacio más privilegiado, somos los que más tenemos que trabajar en esto. ¿Por qué? Porque quienes no sienten ese privilegio, que quizás ahora en este ejemplo son las personas con discapacidad, han venido adaptándose y han venido enfrentando a esto quizás toda su vida. Y esto no solo personas con discapacidad, sino, no sé, personas de la comunidad LGBTIQ+, etcétera. Y son ellos quienes, al no estar en ese espacio privilegiado, pues han tenido que venir enfrentando y adaptándose de diferentes maneras. Y pues nosotros que quizás estamos dentro de ese círculo más privilegiado, solo somos quienes tenemos que regresar a ver a eso y entender en su posición cómo tenemos que comenzar a tener esa relación, a entender esa situación, a informarnos más sobre en este caso, sobre la discapacidad que tenga cierta persona en el equipo. Y pasó algo de lo que les estoy diciendo en una empresa petrolera, que justamente comenzó a incorporar personas de la comunidad LGBT en su equipo operativo en campo. Y claro, las personas nuevas que se estaban incorporando al equipo de la comunidad LGBT, o sea, iban y se incorporaban y se adaptaron súper bien, pero lo que pasó fue que el equipo de allá, que en su mayoría en un 99% eran hombres, dijeron, ok, ¿y ahora qué tenemos que hacer nosotros? Inclusive me refiero como hombres, me refiero como mujeres, van a comprar, ¿qué baño van a utilizar? ¿Cómo vamos a compartir las habitaciones aquí? O sea, habían muchas interrogantes, habían muchas formas muchas preguntas, mucho desconocimiento, que ahí la empresa, claro, lo que dijo, no, las personas nuevas no tienen nada o tienen muy poco que aprender o que irse para adaptarse. Donde tenemos que trabajar es en el equipo que ya estaba y que está recibiendo a estas nuevas personas que en este caso era de la comunidad LGBT, y entender más. Entonces, ahí viene esa escucha de la que yo les mencionaba, el decir, ok, preguntemos, esto es algo nuevo para nosotros, entendamos la situación desde donde están para poder tener esa convivencia y ese bienestar entre todos, ¿no? Entonces, eso ayudó mucho a que haya esa adaptación más desde el equipo hacia estas nuevas personas que estaban ingresando. Y añado o matizo un poco, escucha con mayúsculas. Escucha a quien está contratando,
escucha a quien está haciendo esa selección, escucha a la persona a la que estamos incorporando, escucha a las personas que están en el área al que vamos a incorporar, pero no solo en ese momento, sino siempre, siempre. Escucha, escucha con mayúsculas. Bueno, se nos acabó el tiempo y quiero darle las gracias a María Cecilia y a Belén. De verdad, estupendas presentaciones. Creo que nos viene bien a todos tener estas reflexiones. Yo quiero cerrar con una anotación, un compartir que nos hacen de Banco de Bogotá. Iván, muchas gracias. Creo que sí, Iván, ¿verdad? Dice que en Banco de Bogotá realizamos, por ejemplo, encuestas de sesgos en líderes y equipos de selección para luego trabajarlos y minimizarlos dentro del proceso y pues es muy enriquecedor. En realidad yo creo que muchas de las entidades que nos acompañan hoy están liderando iniciativas en torno a la diversidad, a la equidad, a la inclusión. Y creo que todas estas iniciativas pues nos vienen bien a todos y poder de golpe en algún espacio compartirlas. Simplemente aquí abordamos varios puntos que creo que nos generan una reflexión y la reflexión tiene que ser en primera persona en cuáles son nuestros sesgos para también poderlas trasladar a nuestros equipos y a nuestros procesos. Cuando nosotros hablamos de autocuestionarnos y tener nuevas miradas, también implica saber qué está pasando en el mundo. O sea, al final somos diversos desde toda la vida, los seres humanos, pero hoy empezamos a hablar de 37 tipos de géneros, de 10 orientaciones sexuales, de 14 tipos de familias, no de 4, sino de 5 generaciones conviviendo en las empresas. Así que tenemos una riqueza, digo yo, más que diversidad, una riqueza para poder compartir y crecer en nuestros procesos y en nuestros colaboradores con mucho potencial. El mensaje es seguir trabajando en empatía y en respeto. Creo que todo esto nos lleva hacia allá. Así que, bueno, generaremos nuevos espacios porque aquí nos queda tela por cortar. En la última pregunta que nos hacían de discapacidad, hay una cantidad de experiencias que ya tenemos en LATAM y en nuestras compañías que bien merece que le demos un espacio. Así que de verdad, mil y mil gracias a todos los que se unieron, a los que estuvieron un ratito con nosotros. Les estaremos haciendo llegar el nuevo webinar de Fundación y feliz tarde para todos. Muchas gracias. Buena tarde. Buena tarde. Muchas gracias. Gracias. Gracias a todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Hasta luego, abrazos. Hasta luego, muchas gracias. A ustedes, linda día y linda tarde por allá. Gracias, María Cecilia y Belén, nuevamente. Hasta luego. Muchas gracias.
Bueno, voy a cerrar la grabación y el evento, ¿listo? Un besito, besito, Belén, besito, Clau, a los que quedan, hasta luego, gracias.